Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Estoy acá con mi nueva amiga, recién conocida, Paula Achurra. Ya somos amigos. Ya somos amigos. Y así decimos nosotros en Argentina, sí. Amigos. ¿Te escuchás más o menos bien ahí? ¿Qué sé yo? ¿Te escuchas? ¿Un qué? ¿Cómo? ¿Te escuchás más o menos bien ahí? ¿Está todo bien? Sí, sí. Okay, se no, escucha yo bien, me escucho ¿no? acá para ¿Sí? controlar que esté todo. No escucho mucho retorno, pero según yo se escucha bien. El retorno... no importa, ahí estamos. Bien. Bueno, arrancamos un nuevo Temple Show. Muchas gracias, Temple, por recibirnos como siempre. Muchas gracias este maravilloso día también, que vos estabas muy contenta por eso, porque llegaste hace poquitos días y llovió. Ha sido muy intenso estos días en la ciudad. Acá esto para quedarse mucho tiempo. 4 años y medio. ¿Cómo? 4 años y medio, por lo menos, para empezar. Sí. ¿Cuándo llegaste? Llegué al día... ¿Qué llegué? El día viernes. ¿Qué día hoy día? Partimos día viernes. Llegué hace 3 días. Y contanos un poquito, venís de Chile directamente, ¿no? Sí, yo soy, DJ, soy también curadora musical y colecciono música hace como 10, 12 años más o menos. Sí. Más que solo vinilos, como música en formato físico. Sí. CD, cassette. También hay un tema con lo retro, ¿viste? Como lo vintage, como los VHS, las consolas antiguas, como me encanta todo lo retro en general. Claro. Y la música, bueno, con disco empecé a tocar hace muy poco tiempo, hace como un año, porque yo toco digital hace como 10 más o menos, 10, 12 años, más profesionalmente. Y empecé a tocar con vinilos, como que junté lo que hablamos el otro día, como la colección y lo digital al mismo tiempo. Así que era como, tengo muchos discos, toco, como que tengo que tocar como se tiene que tocar. Bueno, como la pases bien, ¿no? Aquí como estamos, sí, no, y demasiado total. entretenido. El camino ha sido muy cool, como aprendizaje, como muy de ensayo y error también, porque uno de repente tiende a ser un poco perfeccionista, pero eso es lo lindo del vinilo, que el vinilo no es perfecto, es algo demasiado análogo. Entonces, esa es la experiencia como de poder ir, probar nuevos estilos. Más de uno del otro lado dijo, le dolió un poco, el vinilo sí es perfecto. No, mentira. ¿Qué dificultades pensás que te encontraste al pasarte un poco del digital al vinilo? O mejor dicho, empezar a tocar el vinilo. Un poquito más el tema de como de las mezclas perfectas, por decirte. Claro. O sea, sí, se van corriendo un poco. Claro, se corre y también va a depender mucho de los estilos musicales que uno va a tocar también. Yo generalmente toco un poco de todo, es como bien ecléctica mi colección y mis DJ set. Hay de todo, mis set pueden haber hit de Elvis Presley, Stevie Wonder, Los Palmeras de Argentina, como de todo. O sea, en una época tocabas más electrónica. Sí, estuve, claro, cuando yo soy diseñadora gráfica, estudié diseño y bueno, saqué la carrera y todo, me puse a trabajar en diseño, que me encanta. Y de ahí retomé lo de la música y dije, bueno, Santiago, como para meterte más en la cancha, como se dice, hice un curso en una escuela que se llama Sound Creative, que todavía existe, Sound Creative, de electrónica. Sí. Y en ese tiempo, por lo menos, estaba más pensada como en minimal. Entonces yo venía a la onda más disco, house, como toda esa onda. Y bueno, me bajé como 7 peldaños porque, bueno, el minimal es bien minimal. Total. Entonces ahí estuve un montón de tiempo y ahí fue mi primera como incursión en el vinilo, en mezcla. Como ya tenía vinilo en mi casa de electrónica y todo, pero de ahí empecé como ya a pinchar realmente, como los primeros pasos, por decirlo. Te propongo una cosa, pongamos una canción. ¿Ya? Y seguimos charlando de Me parece todo esto muy bien. Y mucho más. Me parece muy bien. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar? Bueno, traje una... Bueno, como estoy de vacaciones, viaje, mini gira, traje como discos seleccionados muy random de cosas que he ido recolectando con los días. Y también algunas cositas que traje para tocar acá, para pinchar en Estados Unidos. Entonces me gustaría partir con bien... ¿Necesitas una mano con el micrófono? Espérate, acá lo puedo hacer. Erótica. Vamos a sacar erótica. Lo tocaste el otro día en el Sí, que partí también el otro día, pero con otra canción que, bueno, es un compilado francés muy rico, muy rico de escuchar. Ahora lo vamos a poner. Ahí te lo... Bueno, para que vean un poquito la tapa del disco que se trajo acá, la Paula, tenemos Je t'aime, Mon Amplu. Ojo mi francés, ¿eh? Sí. Kiss, Emanuel, La Prima Volta. Esto es italiano. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, ahora vamos a escuchar un clásico que ni siquiera necesita ser nombrado porque es un temón. Esto...
normal que un set mío pueda partir o terminar con una canción así. Como... Vamos a escucharla. Si vas a una academia de minimal y pones un tema housey, te echan. Te echan, Cagás. sí, te echan. Me contabas, ¿hay movida entonces de disquerías en Santiago? ¿Hay mucha cultura de discos? Sí, hay muchísima cultura de disco y te diría que hace como 10 años ya está mucho más fuerte y ahora los últimos 5 se ha fortalecido un montón con la feria, activaciones. Bueno, yo justamente también, aparte de ser selectora, tengo una cuenta que hago creación de contenido en torno a cultura musical y también se trata de eso, de hacer recomendaciones de disquería. Tengo como varios como catálogos de contenido, que en el fondo uno de ellos es recomendar disquería emblemática. No tienen que ser solamente antigua o como old school, sino pueden ser disquerías nuevas, pero que tengan algo diferente que contar. Como una experiencia inmersiva que tú te metí y la experiencia puede ser a través del vendedor o a través de la curatoría de los discos, ¿cachai? Como... ¿Cómo es tu experiencia en una disquería? Yo, por ejemplo, digo, ¿a qué va mi pregunta? Yo me llevo los auriculares, los headphones, entonces Ya. en vez de estar llevando todos los discos a la máquina, los escucho en Bandcamp, los escucho, no sé, ¿cómo es tu comportamiento Ya. en una disquería? Bueno, primero voy con la batería full y con la batería extra, Ok. porque la Para pila se te googlear va el al teléfono, toque, sí, sí. total. También llevo el audífono y lo que hago es como, primero hago un paseo rápido por la Ok, disquería. ok. Hago un paseíto por todo rápido para hacer un paneo general. Está. Esto lo hago cuando genero contenido y también cuando vitrineo, como cuando quiero comprar discos, qué sé yo. Estás anotando mentalmente dónde tienes que parar. Exactamente. Y después parto de nuevo, así como súper metódica, y después parto de nuevo y me voy como a los rincones y bueno, de repente te topáis con gente, es como, oh, ya tengo que esperar. Y de ahí voy sacando discos, los voy recolectando y me voy a un rinconcito, porque en Chile no pasan... Hay locales que tienen para escuchar, pero no tanto. No es tan común como acá, que en cualquier disquería tienen 2, 3, 4, 5 Claro, tornamesa, claro. y todas con audífono y como muy versátiles. No funciona así. O sea, hay, pero no todas. Y si hay, es como una o dos para 1500 discos. Entonces Ok. al final no podía escucharlo. Claro.
Entonces me pasa eso, como pongo los audífonos y ahí empiezo también, abro todas las plataformas, o sea, bueno, desde Spotify, Apple Music, y escucho los álbumes, porque muchas veces encontráis cosas que no sabéis qué son, como esta, y bueno, ahí empiezo como a averiguar qué es esto, y bueno, ahí te di cuenta que son canciones clásicas, como una onda francesa muy minimalista, muy instrumental, que sirve también para samplear muchas cosas que uno remezcla también en los discos. O sea, esto lo mezclado con funk y como para entrar a la onda más con más groove y suena exquisito. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los discos? Por la portada, la tapa, no conocerlo, que sea muy conocido. ¿Qué me llama la atención? Sí. Me llama la atención, bueno, el diseño para mí es todo. O sea, soy diseñadora gráfica, para mí la visual todo entra por la vista. He comprado un montón de discos que están hechos papa y no los escucho, pero los tengo de portada porque lo encuentro precioso. Claro, viste que antes, claro, era imposible escuchar los discos hasta que lo compras y lo llevas a tu casa. Es algo que, bueno, que tengas la posibilidad de escucharlo ahí. Entonces, medio que te llamaba la atención literalmente la portada. Porque hoy muchas veces ya lo escuchamos de antemano, muchos discos que están en la disquería. Antes no, antes llegaba un disco a la disquería, hace 40, 50 años digo, y lo que te vendía era la tapa justamente. Claro. Es como que... No, hay un montón de tapas, o sea, ahora estamos en Miami, hace 4 días estaba en Nueva York, y bueno, fui a una disquería clásica que es A1 Records. Y bueno, lo que se destaca mucho de ahí que no, en Manhattan. ¿Está en Manhattan? Ok. Sí, me habían recomendado mucho, eran los cajones que tienen las gavetas con $2 afuera. Okay, sí. Y bueno, pasa mucho eso que llegáis y bueno, tienen, no sé, 3, 4 Sinclair a un lado, al otro lado derecho, y estaba lleno de gente y como que tenéis que hacer fila. Pero bueno, la fila, créeme que vale la pena. O sea, encontráis cosas espectaculares. No es como la típica merma que de repente encontráis cosas muy gastadas o muy como, sin obviamente bajarle la importancia a la música clásica, pero cosas de música clásica quizás no son de tanta relevancia o gusto masivo. Y, sí, la herencia del señor que se murió y te están todos los discos ahí. Exactamente. Que eso lo encontréis mucho acá como en los Goodwill o los Free Shop acá en Miami. Entonces eso me pasa mucho, que encontré cosas entretenidas, y ahí vi un disco espectacular que se llama The Coquette, que era como música de los años 20. El disco era más nuevo, tiene que haber sido el 60, pero la portada sí era espectacular. Bueno, no lo compré porque el disco estaba muy rayado, pero me arrepiento, porque la portada era una cosa icónica. Valía solamente la portada. Si no lo hubiésemos tenido acá para pinchar. Pero sí, las portadas llaman demasiado la atención y tienen mucha historia también. Hay muchas portadas que cuentan, o sea, hay muchos artistas que conceptualizan parte del relato. O otras personas que era más espontáneo, como Janis Joplin, que eran simplemente fotografía antigua o meten fotos de su infancia. Como va a depender mucho de quién es. Una portada puede ser hasta una tapa blanca que diga The Beatles en blanco también. Exacto. A ver, ¿qué otro dígito compraste? ¿Qué trajiste de Nueva York? Ahí de esa disquería. ¿Qué conseguiste ahí? De Nueva York. A ver, donde sea. Traje de Nueva York. Esta, por ejemplo. Mágico. Sí. Bueno, este disco de James Brown, Heavy Funk 74-76, este disco es buenísimo. Lo estaba buscando por Discogs hace un tiempo y lo encontré sin querer hacer publicidad, pero me costó $2. ¿Buscando ese? No lo estaba buscando ahora, pero lo estaba buscando como en la vida en general. Era como un mini unicornio. Es un disco, no es tan difícil de encontrar, pero en verdad en Chile nunca lo he visto. O sea, y si cuando lo ves en Chile, los precios son carísimos. Sí, o sea, James Brown no es como funkadelic, el funk es caro, o sea, el funk allá es caro, me gusta. El funk es caro, sí. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar de ahí? No sé, a ver, vamos a improvisar. No importa. Bueno, mientras tanto hacemos los parroquiales. Perdón a la gente que vino un viernes a la tarde y justo se encontró con 2 personas hablando. Dura una hora el programa, nada más. Así que en un ratito vamos a estar terminando. Pero mientras tanto vamos a escuchar a James Brown. Gracias, Paula, por acercarte. Yo sé que estás de vacaciones. Watchman, told you once. Hey, yeah. I got something that makes me want to shout. And I got that thing, tell me what it's all about, built-in vibes. And I do my thing, I don't need nobody else. Feel so good, good God, then I jump back. Hey, can I kiss myself? Yeah.
My woman ought to leave me alone. Hug and kiss my woman. Then I twist my hip, yeah. Then I do the hustle until my backbone slip. You know what I had? I got soul, and I'm super bad. Up and down, all around, right on people, let it all hang out like garbage. Then you know, yeah, what it's all about. Chicanos, when you, hey, when you. Wait a minute, now Fred, nobody else. Sometimes I feel so good God. Know that I gotta kiss myself. And then I hustle. Then I go and hustle. Then I go and hustle. I got soul. And I'm super bad. I got soul. And I'm super bad. ¿Cómo notas el nivel de las disquerías de acá de Miami en comparación con... Bueno, me contaste que estuviste en Baltimore, en Washington. Sí, estuvimos en Nueva York. En Maryland hace como una semana atrás. Sí. Muy bueno, o sea, bueno, Nápoles es una ciudad más chiquita, preciosa, que tiene de todo. Y tiene una o dos disquerías, bueno, una disquería que lleva hace 15 años que se llama Cachum, muy buena. Y ahí también encontré algunas cosas entretenidas que traje también para mostrar. Y en Baltimore también un montón, o sea, Baltimore no es la cuna del jazz, pero también tiene muchos artistas. Hay un festival de Baltimore de jazz exactamente, famoso. tiene muchos artistas famosos de jazz, entonces también hay cosas interesantes. No pude recorrer mucho ahí, pero sí pude recorrer Washington DC y Washington. Aparte de la cercanía con New York, de esas ciudades, por ejemplo, Filadelfia, Washington, Claro. Boston. Bueno, Baltimore también están cerca de Nueva York, entonces muchos músicos de Nueva York van a tocar ahí. Exactamente. Llega la oleada. Y Washington DC, en comparación a Nueva York, por ejemplo, Sí. o sea, no tiene nada que envidiarle a Nueva York. O sea, de hecho encontré precios más bajos en Washington que Y sí, en Nueva York. seguro. Por eso el costo de la renta del local. Sí, 100%. puede ser. Che, ¿cómo notas acá un poco la... ¿Estuviste acá en Technique Records? ¿Estuviste en, por supuesto, en Lulo Records? ¿Estuviste Sí, en bueno, Sweat? Lulo, ahí vamos a estar mostrando también otras cositas que al último que traje de Lulo, un seco, o sea, la selección que tiene es espectacular. Cosas muy variadas, tiene que no vi ni siquiera ni en Washington ni en Nueva York. Y en Mirá. Nueva York recorrí como 7 disquerías. ¿Y encontraste algún huequito acá en Miami, así fuera del circuito, digamos? Porque Technique la conoce todo el mundo, Lulo también. No, tengo un par de anotadas, pero no he ido todavía. Quiero ver si alcanzo a ir, porque al final acá he estado como dos o 3 días y no he alcanzado a hacer todo lo que se hace. Es muy grande. Necesito estar una semana en esta ciudad. Venir y quedarte. ¿Hasta cuándo estás acá?
Llegué el miércoles, ahora estoy haciendo memoria, día es viernes, llegué el viernes. miércoles, o sea, me vine el martes en la noche, viajé, llegué el martes en la noche, arrendamos el auto, llegamos y el miércoles fue el primer día. Y grabaste Entonces, ahí en lo de Lulo. Exactamente, por eso llegué al Fíjense, toque. está la Lulo Session de Paula. Llegué al toque donde Lulo, comprometí ahí con todo, así que nada, muy entretenido. Pero nada, tengo un par de record shop anotadas acá en Miami para ir, pero no sé si voy a alcanzar a ir, la verdad. ¿Tenés los porque, nombres? Sí, tengo los nombres. Bueno, pero ahí los puedo decir. Tengo, no, que no me las sé de memoria. Ah, no pasa nada. que tengo una bitácora acá en mi teléfono. No hay problema. Tengo una bitácora. Quiero saber la bitácora, Tengo porque esto es lo importante. Notion. Esto es tu trabajo, ¿no? Ir a las Sí, disquerías. es que claro, es que no lo tengo así como solamente en... Sí, Síganla en Instagram como Paula Churra. DJ Paula Churra. DJ Paula. Así, porque esa es la cuenta de... Sí, lo que pasa es que tengo mi cuenta personal y el DJ Paula Churra es la cuenta que me creé hace 1 año y medio, que es la que tengo con música, Claro. que es la que estamos hablando de todo esto. Esa. Exactamente, mira, acá ¿Cuál el itinerario? yo trabajo Interesa. generalmente con un Notion, que el Notion es una plataforma, bueno, es una agenda que gestiona todo, es como un Excel, pero de diseño en el fondo. ¿Cómo se llama? Notion. Notion. Sí, no, espectacular. Interesante, ¿eh? Espérame, no lo encuentro. Espérame, es que se Ah, me puro, olvidó. escuchamos mientras tanto a... Sí. Ah, ya la encontré. No, ya la encontré. Aquí estamos. A ver. Sí, bueno, Lulo Records ya fuimos. La otra es Sweat Records. Technic Records también. La otra es Yesterday and Today Records. ¿Te Yesterday suena? and Today Records. No, pero está en calle 8 eso, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está? No sé. Ok. La tengo con link, pero tengo poquito Yesterday internet. and Today Records. Sí, No, ahí me dijeron que está muy bueno, sobre todo como para sacar disco algunos como disco de electrónica y Opa, me interesa. Sí, eso está bueno. Y la otra es Radioactive Records. Radioactive Records, ok. Sí, esas dos son las que tengo. Bueno, había más cosas, pero las fui filtrando, así que veamos si es que... Bien. ¿Cómo va? La de Lulo, de hecho, a Lulo lo conocí por redes sociales la primera vez, o sea, la última vez que vine a Miami, que fue hace 2 años, Ujú. cuando estaba en Billboard haciendo una reseña también a algunas disquerías de ahí. Y de ahí hice un colaborativo con una tienda y bueno, ahí pasó que conecté con muchas tiendas de alrededor y bueno, ahí conocí a Lulo y bueno, él me dejó muy invitada a la vuelta y bueno, ahora que vine 2 años después, sí, más Pasa o menos. volando, ¿viste? Pasa volando, obviamente aprovechamos el tiempo y bueno, aquí estamos. Bien aprovechado. Gracias a eso. Y bien aprovechar lo que veo ahí atrás, mientras yo voy poniendo acá. Sí, bueno, acá tenemos una compilación, la verdad que esto lo vamos a hacer juntos como experiencia. Es algo nuevo esto. Sí, esto lo compré en Washington DC. La verdad no tengo idea qué es. No les voy a mentir porque lo compré por la portada, como te decía antes. Como debe ser, ¿no? Pero vean, por favor, la portada es espectacular. O sea, ya el insert, como el cartón, la gráfica, me fascina. Pero más o menos es una mezcla de folk, rock, pop, blues, jazz, R&B de Turquía, de los años 70, por supuesto, el peak. Es una cosa hermosa. Así que, bueno, vamos a revisar qué tiene porque no tengo idea, la verdad. Espero que esté bueno. Hacemos el unpackaging. Mustafa se llama Mustafa Oskent. Impresionante. Tema 1. Está bueno, ¿eh?
Se me acabó el tema porque era rápido. Porque como dice Calamaro, lo bueno y rápido, bueno 2 veces. ¿Vamos a escuchar otro más? Seco. Está bien seco el tema este, ¿eh? Está muy seco. Sequísimo. Está sequísimo. No se ocupa tampoco seco. Es como, el seco en Chile es como muy habilidoso, como muy bueno en algo que hace. Como, man, el Pato es seco en esto de grabar el podcast, la grabación, Este la radio. Mostafa es súper seco. No, exacto, ya. Ahí lo hiciste. Ahí está bien. Sí, no. Esto está exquisito, me encantó. Creo que acertamos. Vamos a hablar. Con esa portada, imposible. Con esa portada no puedo publicarlo. Show, música en vinilo por Lulo Records, conducido por Pato Romero. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Espectacular el disco. Un poquito. Che, me gusta el disco. Vamos muy bien, vamos muy bien. Ese va derecho al Hall of Fame de tus discos. No, esto se va, sí, exactamente, me encantó. Escúchame, un disco turco de Rhythm and Soul, Blues and Jazz. Es Tiene una mezcla muy bizarramente exquisita, como se dice en Chile. Lo que me mata son los pelos del Mustafa. Sí. ¿Cuál es Mustafa? La verdad es que no sé quién es Mustafa. Mustafa. Yo creo que Mustafa el de acá, este. ¿Este? Sí, ese me tinca que es Alta peluca el Mustafa. Mira que son esas patillas. Sí. No, y la mezcla rica, porque bueno, hay muchos discos raros también, así rarezas de folk con funk, pero este tiene como blues, o sea, es muy diverso. Ese está muy entretenido. ¿Sabes que estaría bien chévere que traduzcas los, ¿no? Los nombres de las cosas, ¿no? Uskudar, tema 1, tema 2, Burka. ¿Qué bueno, significa? esas son las cosas que uno hace cuando está escuchando el disco en la casa con un vinito. Total. Y empieza ahí a googlear y a chasamear ahí. Nada es culpa del vino. Exactamente. Che, así que Pucón, ¿me recomendás en Chile? Sí, bueno, Pucón es exquisito, es un lago, básicamente una ciudad más chiquita, está al lado de Temuco, que es una ciudad más grande, más urbanizada, y también hay, no sé si club tan grandes, pero hay lugares muy ricos, sobre todo en el verano, es un lugar más veraniego, hay colegios, o sea, te puedes ir a vivir allá y todo, es caro, sí, es caro, sí, okay. Lo bonito tiene precio. Lo bonito tiene precio. Sí. Pero más caro que Miami no creo que pero sea. No. No. Hoy día ya le decía a mi pareja como ya, suficiente. ¿Qué gastaron? ¿Qué compraron? Como, no, hoy día no fue día, hoy día no fue. Comimos un bowl de ensalada, no, sí, mentira. No, como que tenemos una perrita que se llama Milanesa, que es una schnauzer. Y bueno, le compramos milanesa, ropita, cositas, qué sé yo, y bueno, va sumando. Perdón, ¿quién le puso milanesa al perro? ¿Vos o tu pareja? Mi pareja, que es de Argentina.
le puso milanesa. Yo le O hubiera sea, se lo puesto- pusimos en Está bien, conjunto. la milanga. La mila. La mila. Sí, la extraño. Che, y le compraron ropa al perro. ¿La pidieron Sí. por Amazon? ¿La pidieron? ¿Cómo? ¿La pidieron por Amazon? No, en un no, local? es que lo que pasa es que tengo una amiga que vive en Nueva York, que la fuimos a ver y ella me recomendó que fuéramos a un par de tiendas. Ok. No alcanzamos a ir a Nueva York porque en Nueva York tuvimos tres noches, 2 días y fue imposible. Así que ahora vinimos, como estamos en auto, acá es más fácil moverse y todo. ¿Fuiste al Goodwill? Fácil, sí, Goodwill. Yo, Goodwill Lovers. Y bueno, y acá he hecho el recorrido del tesoro de como estos thrift shop, como de cosas de segunda mano. ¿Sabes que hay uno muy bueno? Fuiste a... impresionante. Uno que se llama Red and No, Blue. Ya, ese me Red lo Flag. ese me lo recomendó Lulo, lo Ese es encontré muy bueno. de últimas, está Ya, bueno. Pero está bueno, encontré Sí, cosas. pero no, para hay uno que se llama Out of the Closet. Ya, no sé, no yo. Anotado. Hay uno que está en Biscayne y la 20. ¿Biscayne sabes cuál es? Sí, perfecto. Biscayne y la 20 más o menos. Estoy casi seguro que se llama Out of the Closet, pero no sé si... Bueno, no importa. Que es como... También es así usado, pero como con más nivel. Te lo recomiendo. Un poquito más como más upscale. Está buenísimo. Igual cuestan $5 las cosas. A mí, pero a mí más- me encanta. Me encanta todo lo de segunda mano porque, bueno, además que es barato y todo, Porque es que barato. el precio manda, es lógico. No, encontráis mucho no. surtido de cosas. Acá Total. ayer me compré como $25 y me traje como 25 CD. Viste que además estas tiendas tienen como días de color de Total. 50. Bueno, ayer justo todos los CDs tenían etiqueta roja y todo CD. salió. Claro, sí, sí. qué bien. Sí, me traje como hip hop, no sé, funk, sí, traje discos sellados hasta con el plástico. A $2 y me salieron $1, bueno, más los impuestos, Mirá, pero... A veces te sale más el impuesto que el... Exacto, eso te iba a decir. A veces sale más el impuesto que el mismo disco, pero me encanta porque encontré cosas entretenidas. Una vez encontré cosa random, como un Super Nintendo. No me digas. Sí, un Super Nintendo. Mirá. Y estaba los joysticks, la todo. caja de los joysticks sin el puede coso, ser. weón, costaba $10 No puede en un ser. Goodwill. Y bueno, me lo llevé a Chile. A mí me encantan las consolas retro. La Yo verdad tengo es la que Nintendo 64 con todos los cartuchos, impecable. Amo. Cada vez que vuelvo a Argentina me junto a jugar a la Nintendo 64. ya amo. Bueno, yo también tengo la 64. La favorita de mi Super Nintendo, como que siento que es más de mi ¿Qué infancia. juego de la 64 le das? El Pokémon Stadium. Ok, sí lo tengo. Muy el bueno. 2 tengo. El Star Wars como de carrera, que me encantaba. Para mí los dos mejores con lo que son el Super Smash. Superstar Soccer. ¿Superstar Soccer? Sí. Ah. Yo juego fútbol, así que me encanta. Pero es mejor el Winning, es mejor para PlayStation eso. Ah, sí, sí, es La verdad. Play es mejor para eso. Sí, 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 es No, verdad. para mí el Mario Kart. Ah, el Mario Kart, no, eso no lo tengo. Pero lo tengo para GameCube. Para Game, ok. GameCube. Ahí ya, ok. eso fue, de Nintendo fue como el último escalón ¿Jugaste que al tuve. GoldenEye? No. Ah, ¿No? No. El James Bond. En la Nintendo 64. Sí, no, pero nunca lo jugué. Lo cacho perfecto, pero no. Comprátelo ya mismo, antes de irte. No, es la experiencia. Era el juego ¿Hay para algo- Nintendo. hay era algún lugar donde venden videojuegos acá? Con la música. Aparte, la banda de sonido de ese ese- juego es la banda de sonido de la película. de la película. Es impresionante. Estás jugando a eso y escuchas. Bueno, hablando de banda de sonido, Sí. en Anápolis había en la tienda Cartoon, que bueno, voy a empezar a hacer las recomendaciones ahora cuando llegue a Chile, porque ahora como en vacaciones, como también y gira y todo, Ahora llegas a editar. es imposible, o sea, se puede, he intentado hacer algunas cosas, pero en verdad, como menos es más, trato de subir pocas cosas, Total. pero como de más contenido. Y bueno, ahí encontré un disco que estaba buscando hace rato, que en CD, eso sí, de Mario Bros. Buenísimo. De la Mario música, Bros. sí. Que traía todos los compilados, es el soundtrack de todos los Mario Bros. de la vida. No, o sea, me de vuelvo loco. todo. Pero del En old 8 bits, school, todo. o sea, el Nintendo O sea. NES, el Mario 1, el Mario 3, el 64, el Mario Party que es buenísimo. ¿Con qué las harían? ¿Las harían con un. Es un disco japonés doble. Es un Ok. disco japonés doble, costó Con como, sintetizadores harían la como música. $22. Yo creo que ese disco lo encontráis en disquerías muy específicas o en Japón directamente. ¿Lo Bueno, tenés acá? No, no lo tengo. Ay, che, Pero es un disco así, es un CD que trae la palabra al Mario. Bueno, yo soy demasiado geek para eso, me encanta. ¿Qué herramientas usas para editar tus videos? ¿O cómo los editas? Bueno, edito de diferentes formas. Partí al principio con After, pero en verdad es un culo. Porque es o Premiere, pero en verdad tiene mucho trabajo. Así que pagué CapCut Pro. Y creo que es la mejor opción. Hoy en día mi mejor amigo, tengo como preset listo, entonces tengo ya plantillas de cosas. Ahora mis videos son como más mini documentales, no es como la recomendación, vengan acá, como que este es como detrás de escena, la gente no sabe, pero generalmente yo me demoro 3-4 días en hacer un video. O sea, hago una voz en off, primero construyo el relato, como por ejemplo Lulo, le pasé un cuestionario de preguntas, empezamos a conversar.
Y bueno, y de ahí, en base a eso, yo me oriento, me doy la vueltita y ahí empiezo como ya, acá y acá, esto, y hago mis destacados. Entonces ahí yo construyo ese relato, hago la voz en off y otro día hago la edición de los videos como cortados. Y así voy armando el video hasta que muchas veces hay mucha improvisación también. Claro, y después lo subís solamente a Instagram. A Instagram y bueno, TikTok, la verdad, ayer justo me metí a TikTok, no me metía hace como 2 meses y tenía 2 mensajes de algunos como conocidos, gente buena onda que de repente te escribe y todo. Y me dice como, oye, ¿por qué ya no subí video a TikTok? Y yo como, bueno, ya me tiene que destacar TikTok, como que no sé si es mi red social, como que Claro. Instagram me encanta, lo amo. Claro. Hasta Facebook, de repente no tengo página oficial de DJ, YouTube no. pero YouTube quiero escalar, lo que conversamos el otro día. Para mí YouTube es la nueva televisión. La Me televisión es encantaría. Hay gente que ya no ve ninguna red social, ve solo, bueno, YouTube, Yo que es una red solo social. miro YouTube, prácticamente. Exacto. No miro Y a otras. mí me encanta YouTube, o Así sea, que nos podrían hacer un descuento. No. sí, no, me encanta. Yo creo que voy para allá, sobre todo con los videos cortitos estos, Sí, como estos shorts. shorts. Porque aparte que lo que hablamos el otro día de estas recomendaciones a veces duran, no sé, 3 minutos y es un poco largo. Sí. Igual obviamente hay interacción, hablamos con gente, pero no, ¿cómo se dice? Como que hay mucho más material para contar, para seguir como contando. Hay mucho detalle que creo que a la gente igual le interesaría saber, pero ya más como un mini documental en pantalla. Para mí ¿no? tiene que subirlos una versión de 10-15 minutos o 5 minutos a YouTube. Sí, yo creo que de ¿Con qué todas seguimos, maneras. che? ¿Con qué seguimos? No sé, tú dime. A ver, ¿qué cositas que has encontrado o no? O quizás cosas que tengas. O quizás cosas que no tengas. Mira, este disco lo encontré también en A1 Records en Miami. Esto fue dentro del cajón. RSO Chart Sí, es una compilación del sello. Este no lo he escuchado, pero bueno, las canciones son muy clásicas. Vamos a escuchar alguna. Por ejemplo, bueno, la clásica de Indie Jeep, Showing Dancing, que me encanta esa canción. Y la verdad lo compré por esta. La compré por esta canción. Bueno, en verdad, el compilado está brutal y costó $2. Pues lo escuchamos todo. Sí. Pero miren la cantidad de gráficas, o sea, la cantidad de canciones Sí, que sí. hay. O sea, tenemos a Gris, tenía acá la canción de Saturday Night. Sí, sí, sí. O sea, todas estas canciones, Baby Come Back, de Player. Baby Come Back. No, te va. No, estos- creo que está en Transformer esa, en Transformer 1. Puede ser, sí, no, es que todo esto son soundtrack al final de película. Claro, Así que claro, bueno, claro. vamos a escuchar esta canción que me fascina y por eso la compré, pero creo que cuando llegué a la casa y empecé a leerlo dije como, bueno, esto en verdad está... Había más de lo que... Sí, no, eso es un golazo. Eso es lo que me encanta. Qué bueno de comprar un recorrer. disco por una canción y ya estás feliz con eso y de cuando repente te das das cuenta que hay más sí. y decís no puede ser. Y aparte, mira, de verdad que no es por hacer la publicidad, pero la calidad de los Impecable, discos bueno, impecable. están nuevos. ¿Ese, ¿De dónde sacaste ese? Este es de A1 Records, Ok. de verdad. O sea, para mí fue una de las mejores disquerías de Nueva York. Ahí voy a subir el mini documental de esto porque Bueno, es está impecable el espectacular. Sí. Sí, es el 70 Y eso. así, y esto salió $2. A ver. You got me looking at that heaven in your eyes. I was chasing your direction. I was telling you no lies, and I was loving you. When the words are said, baby, I lose my head. And in a world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end. Only you can see me through. I leave it up to you. Do it like, take
friend. Baby, I know my way. I need that sweet sensation of living in your love. I can't breathe when you're away, it pulls me down. You want a question and the answer am I. Only you can see me through. I leave it up to you. Do it right, taking me through the night. Shadow dancing, baby, you do it right. Oh, give me more, drive me across the floor. Shadow dancing, all this and nothing more. And in this world of people, there's only you and I. There ain't nothing come between us in the end. Can I hold you when you ain't even mine? Only you can see me through. I leave it up to you. Light taking me through the night. Shadow dancing, baby, you do it right. Give me more, drive me across the floor. Shadow dancing, all this and nothing more. Do it right, taking me through the night. Shadow dancing, baby, you do it right. Give me more, drive me across the floor. Shadow dancing, all this and nothing more. Do it right, taking me through the night. Shadow dancing, baby, you do it right. Give me more, drive me across the floor. Shadow dancing, all this and nothing more. Do it right. La música que tenés que escuchar. Los vinilos que tenés que tener. The Temple Show. Podés conseguir un trípode en Amazon. Todo se consigue, absolutamente todo se consigue en Amazon y más. ¿Es un trípode ese? ¿Como ese? Sí, necesito un trípode como... O sea, tengo uno, pero es como medio fijo- enclencle, ¿viste? ahora Como mismo, más, te digo, como mirá. más de AliExpress, sin ofender a AliExpress, pero... Te digo ya mismo, trípode, Eh, ¿para qué es? ¿Para la qué? Sí, para DJI, no sé, ¿eh? ¿Cuál es esa? Es una GoPro. No, es una GoPro. Ya, pero es como para... Ahí tengo el modelo. Acá en pero- VIH te lo mandan por... Ah, no, este es uno grande. Si vos, uno tipo... Y necesito uno para llevar a los bares, como para esto, como esta onda. ¿Uno así? Mira, La- en Walmart. Ojo, Walmart. En Walmart, en mira. Walmart. Es fácil ese en Walmart porque está Ya, barato. buenísimo. Walmart y si no... mira, en Amazon. Amazon. Amazon es lo más grande que hay. Así, mira. Tuki. Ah, pero espérate, ¿ahí te incluye 3 cosas? ¿O ese es Sí, uno solo? son tres, bueno, no sé, qué sé yo, pero... Mira, acá hay unos que es uno solo. Está bueno este. No, está buenísimo ese. me 17, mira. encanta. Ojo, Oh. Sí. Amazon y si no, acá pones en Google y... ¿Cómo se llama este? Es que he visto todo el mundo por ejemplo, no sé, en Washington está todo el mundo sacándose fotos en como en la plaza clásico Sí. ahí con Lincoln, todos, y ponían todos, era como El tendencia, trípode. ponían el trípode y tenían uno para el teléfono o uno para esta cámara. Es uno de los grandes inventos de la humanidad. Pero en el serio, trípode. me encantó, me dio mucha envidia sana. Contame un poquito de ese disco que tenés ahí entre manos. Bueno, tenemos ahora, vamos a reproducir este disco que la verdad lo quería tener a Nuyenea, esta agrupación italiana, que es como, para mí es como este italo disco actual, muy rico de escuchar. Y este lo conseguí en Washington, D.C. Bueno, también acá en Nueva York, o sea, perdón, en Miami me dijiste que está en bastantes partes. Lulo también lo tiene. De hecho, lo vi el otro día. Está muy bueno. Aparte que la impresión de la caja, o sea... ¿Por qué hablo tanto también de la gráfica en sí? Bueno, la gráfica es hermosa. Ellos, según yo, son de Nápoli, por lo que tengo entendido, y este disco como que le hacen homenaje un poco como a su ciudad de origen. Es que la música disco y el house incluso tiene mucho que ver con Italia. O sea, de hecho... Claro. ¿Cómo se llama? El que... me olvidé el nombre. Bueno, en los 80, ¿cómo se llama? El que hizo el tema con Daft Punk hace poco. Que
creó la música house y disco en los ¿Ya? 80. Me olvidé el nombre, no importa. Pero Italia es un lugar que tiene mucho que ver con la música de disco, con el house. Claro, Entonces, sí. toda esta música moderna de ellos está buena porque es como que hubo un impasse, me parece, entre los... Exacto, es que eso es lo rico que me gusta, porque lo que hablamos recién detrás de cámaras, que en el fondo tiene esta música setentera rica, que se siente muy fresca, pero con estos sintetizadores le agregan cositas más digitales ahora, que creo que es muy Y se entretenido. escucha más gorda también. Exactamente, es como al final el new disco también. Exactamente. O sea, escucháis canciones de Purple Disco Machine que suenan muy bien. O sea, hay canciones reversionadas. Obviamente, hay algunas canciones que no me gustan mucho porque son ya demasiado el choque. Y a mí me gusta más como las versiones más como las más tranqui, como las que van como de menos a más, porque hay unas canciones que revientan mucho. Sí, Depende demasiado de los gustos, son gustos personales. Claro. Pero él es un muy buen ejemplo, que lo encuentro un seco. Ahí aplica, ¿viste? Un seco. Es muy bueno, es muy capo en lo que hace y nada, eso creo que este disco representa mucho ese espíritu que se está haciendo hoy en día en Italia. Hay varias bandas que están haciendo algo parecido en esto. Y es bueno también poder verlo también acá en Chile, como te decía, es difícil. Este disco lo he visto, pero muy caro. Se puede encontrar, pero son disquerías muy específicas. ¿Cuánto es lo máximo que pagaste por un disco? No he pagado tanto, la verdad. Lo máximo que he pagado ha sido, yo creo que 60, 50 dólares, cosas como... Ah, lo tienes ahí. Bueno, ahí voy a mostrar, pero cosas como exactamente como esta. Claro, sí, pero joyitas que valen la son pena. oportunidades o discos firmados también. Compré un disco de Calamaro también, de Andrés Calamaro, que estaba me firmado digas. por él. Sí, pero ese no me costó 50, me costó como 40 dólares. Ah, mira. Pero es que yo compro discos muy baratos, como que en general, como que me busco, comparo. A mí me parece divertido que tenerlo y que me lo firme en vivo la persona. A mí también. Comprarlo firmado, qué sé yo. Sí, no sabía. No, este igual lo compré en una disquería, así que era como una cueva, Claro. en Corrientes, en Buenos Aires, hace como 4 años atrás. Y tenía una sección del señor, no me acuerdo la disquería cómo se llamaba, pero era muy buena. Tenía una sección de discos firmados. Y también me he hecho firmar con algunos artistas que he tenido la suerte de poder que me firmen, pero dije como, bueno, Calamaro me encanta. Es muy probable que algún día sí te lo puedas topar en algún concierto, pero en verdad estaba ahí. Y dije como, ya, lo compro. Tampoco era caro, el disco costaba como 38, 40 dólares. Y el tipo tenía dos, porque él había lanzado ese disco, que fue uno de los últimos discos de Calamaro, y tenía como una grabación del video del lanzamiento. Hermoso. Porque le pregunté, le dije Claro. como, ya, oye, pero la firma, ¿dónde sale la firma? ¿Cachai? Como... Está certificada. Bueno, Sí. vamos a escuchar un poquito Vamos a escuchar. de un disco italiano. Mira.
Así que se puede vivir de ser de la música en Chile. Sí, bueno, no es muy fácil, pero se puede. Ah, bueno, fácil, no es ningún lado, fácil, ¿no? sí, Pero hay que moverse y hay mucha inestabilidad, pero se puede, sí. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy como logrando poder tener un equilibrio, como haciendo realmente las cosas que me gustan. Qué Como bueno. dejando un poco el diseño de lado, que tampoco es tan bien remunerado en este momento. O sea, por lo menos Sí, con todas las herramientas de yo inteligencia trabajaba de artificial. lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y ahora trabajando 2 veces, una de la semana, lo compenso. Y estando de lunes a viernes en tu casa. Exacto. Y bueno, eso el lunes a viernes obviamente trabajo en otras cosas. Tengo mi marca de camisa, guayabera.cl, para que lo sigan. Y hago camisas, unisex. Bueno, acá recibimos camisas, ¿no? Sí, no. Estamos a punto de hacer envíos Soy internacionales. buen modelo para las camisas, así que... Sí, no, ya veo. Así que nada, bueno, la idea, obviamente estamos ahora expandiéndonos, como el spoiler es como que estamos haciendo ahora ropa para mascota, como para hacer match, como no sé, con tu perro y Muy con bueno. la camisa. Necesito eso. Y trabajamos con tela reciclada y también trabajamos con metrajes de saldos. ¿Qué significa eso? Que son saldos de grandes empresas textiles, como que te lo venden por kilo. Claro. Que al final como que salváis un poco la tela, entonces igual tiene como un cuento un poco más especial, no son telas como tan masivas, ¿cachai? Ok. Y Ah, bueno, y hacemos corporativo, despedida soltera, todo eso, así que... ¿Pero eso con la ropa o con la música? no, eso con la... Con todo, eso los de- visten sí, y todo, les tocan la eso- música. Y le dan el perro Mira, he vestido, tenido la ¿eh? suerte de poder trabajar en mis dos pymes al mismo tiempo, como tocando en un lugar con mi perchero, con mi ropa, vistiendo los garzones, como... Muy bueno. Sí. Muy bueno. Es muy Bueno, nos estamos quedando cortos de tiempo. Te agradezco mucho que te hayas acercado. Yo sé que tenías No, gracias a ti. que disfrutar tu día y viniste acá. Tenía muchas ganas de venir y bueno, conocer Sí, el lugar gracias. también, así que... Y ahora te quedas tocando. Gracias por el espacio. Y ahora me quedo tocando acá, así que con todo. ¿Qué más? Nada, muchas gracias, en serio. Te esperamos prontito de vuelta acá por Miami. No, gracias a ti, de verdad me y te iremos encantó. a visitar a Chile. Me encantó estar acá. Bueno, estás cordialmente Tenemos que invitado. irte a escuchar ya te di cómo las tocas. coordenadas, así que bueno, Chile somos un país más chiquito, largo, pero tenemos de todo. Tenemos al sur, al norte, al centro, tenemos de todo para hacer y de verdad que me da risa porque igual la gente se sorprende cuando me dice, pero en Chile es fuerte como es fuertísima. Tenemos disquerías de hace 30 años y en verdad tiendas que se auspician de discos de Europa, bueno, también lógicamente Estados Unidos, hay algunas que son solo discos japoneses y de verdad Mirá. que son muy buenas disquerías. Ah, no, ya se Puedes viene, encontrar se muchas viene cosas. paseo por Chile, por las Sí. disquerías. Bueno, planazo. Lulo tenía Los Ángeles Negros, por Sí, ejemplo, sí, sí. tenía muy buenos precios, como a 15, 20 dólares, discos de época espectaculares, Mirá. que en Chile te los venden sobre los 20, 25 mil pesos y hasta ahí nomás. Tenía Mirá. una primera edición, de hecho, el Lulo. Wow. Todo a punto de llevármela, pero bueno, ya no... Tiene cosas interesantes, tiene joyitas sí, por ahí ocultas. Lulo Bueno, tiene muchas cosas muy buenas, muy Sí. buenas. Te agradecemos por la producción. Bueno, vamos con el último temita y Vamos nos a poner. despedimos hasta la próxima vez. Uy, se me cortó el tema. Bueno, ahí está. Así que de esta manera, con un pase mágico. Mira lo que vamos a poner. Este es como una compilación también, que reconozco que la compré por la gráfica. También, mira lo que es. También toqué un tema de este en el video para Lulo. Básicamente esto es como cumbia salsa Buenísimo. bugalú francesa. Es como O haitiana. una salsa francesa. ¿Francesa o haitiana? Fran- Por los motivos y todo. Ah, no, Sí, francés, ¿no? No, Sí. 60 French. Ah, mira, West 60 Indies, French, West bugalú. Indies, Bubu Galú. Sí, está... Espectacular. Sí, no, está muy bueno ¿Y y de suena, otra? y suena súper bien el disco, está muy, muy interesante. Oh. Este también fue un golazo. Bueno, de esta manera, dame que te tengo el micrófono. Ah, ¿se apagaste? Clarísima la tiene. Lo que es una persona que hace contenido, ¿no? Y que habla al micrófono.
Impresionante. Bueno, muchas gracias, Paula, por estar con nosotros. Muchas gracias acá, Temple South Beach. Estamos en Alton al 900, como siempre, haciendo este programa maravilloso. Esperemos que dure por bastante tiempo más. Muchas gracias por el espacio. Estuvo muy rica la conversación, muy entretenido. Bien así seca. Que... Horrible, ¿sí? No, tú eres el más seco. Acá tú eres el más seco. Espantoso. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vamos con el Disquela Gallego o algo así. French. Veamos qué sale. ¿Arranca o no arranca? Dale, dale, dale. Maestro, s'il vous plaît, El Bugal. On nous bebe, madame, je viens, nous allons chez Céline. C'est en quartier général, c'est là yo qu'a payé, location familiale, l'argent vient travailler, congé payé aussi, c'est là qui t'est pour calme, pourtant c'est le contraire, les roues pointées où c'est dit, l'entrée en cinéma, tellement marchand bonbon, qu'à occuper ces places-là, sécurité sociale, sécurité, 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 sécurité sociale, c'est ça qui dit bon dos, c'est le lieu de rendez-vous de tous les concubins, prétexte des concubins, alibi femme maillée, yo qu'a parti les matins, yo qu'a viré en 3 heures, et puis yo qu'a déclaré, dossier yo t'est égaré, alors qu'il l'hôtel Bacroix, tout yo servi dossier, sécurité sociale, sécurité, sécurité sociale, sécurité, sécurité sociale, sécurité, aïe 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 aïe, sécurité, sécurité sociale, sécurité, et puis ça fait mignon, on doit rêver des voyeurs, leur supposé en madame, qui paraît qu'on pour assise, yo ka double doit tout vendre, et puis jol yo grand ouvert, ne yo ka couler de l'eau, si yo ka même clairé, à force ça yo ka weya, na yo satisfaction, sécurité sociale, sécurité, sécurité sociale, sécurité, aïe 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 aïe, sécurité, oi 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 oi, sécurité, aïe 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 aïe, sécurité. Bougalou, 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 Kalalou, Kalalou, Chalou, Chalou, Kolbou, Kolbou, Sadou, Sadou, Dodo, Dodo.
es sauvagement sexy. Tu sais, moi j'aime ça chérie. Tu pousses des troubles en cris, comme une panthère la nuit. Tu es sauvagement sexy. Tu sais, moi j'aime ça chérie. Tu pousses des troubles en cris, comme une panthère la nuit. Je veux te passer déjà. Tu vois, je sens que je vais m'enflammer. Oui, 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 oui. Je vais caresser très fort. Je vais déchirer ton corps. Je ne peux plus résister. Ah, tu es sauvagement sexy. Tes yeux illuminent ma vie. Ta bouche toujours dit oui. Ton corps dit à moi la nuit. Tu es sauvagement sexy. Tu es sauvagement sexy. Tu es mon trésor, ma fille. Je ne te céderai pas aussi pour tous les milliards et demi. Sexy.